como siempre, aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Y este día tenemos como el placer de tener al doctor Rafael Lara Martínez, que como ustedes saben es profesor emeritus del campo tecnológico de Nuevo México. Y él tiene no solamente diplomas en antropología y lingüística, un doctorado en lingüística de la Universidad de la Sorbona, pero también un postdoctorado en literatura latinoamericana. Y por supuesto, ustedes saben, tiene más de 20 libros y sigue publicando artículos y es uno de nuestros grandes expertos sobre las lenguas ancestrales. Y el día de ahora va a hablar sobre la paradoja Xinca y va a comentar Ricardo Martínez, que él trabaja en el programa de diálogos académicos de la Universidad del Salvador. Nos está acompañando desde El Salvador y después de la conferencia del doctor Lara Martínez, Ricardo va a comentar. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Rafael, y con mucha ilusión de conocer sobre el Xinca. El Xinca, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Janet, gracias a Ricardo también por siempre, ¿no?, respaldar mi trabajo. Vamos a comenzar. Tú tienes el PowerPoint, ¿no? Lo vas a ir pasando y yo te voy diciendo la siguiente, como siempre, ¿no? Como saben, siempre me pueden interrumpir o hacer preguntas o, ¿verdad?, comentarios. Tanto tú, Janet, como Ricardo también, aunque él haga el comentario al final. Entonces, se llama Paradoja Xinca, ¿no? O Xinca, bueno, y está dedicado a Federico Paredes Umaña. Entonces hacemos una especie de homenaje a su trabajo, ¿no?, quien fue un gran arqueólogo, y vamos a ver, ¿no?, voy a establecer un diálogo entre la arqueología y la lingüística, que vamos a ver que no siempre dos disciplinas que están juntas, parte de la antropología, no siempre dialogan entre sí, mucho menos otras disciplinas más alejadas de la antropología. Entonces vamos a la siguiente, ¿no? ¿Verdad? Vamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces voy a comenzar con unos epígrafes que van a ser muy importantes. Hay 3 epígrafes. El primero, miren, bueno, dice Muweriki Yi Na Ayala, y le quitaron ese Ayala, tenía una L subrayada, pari, que se traduce, siempre hago una doble traducción, la traducción literaria y la traducción semiliteral. El sol habla con la luna, pero literalmente dice su hablar es compañía, esa mujer, luna, sol. Entonces va a ser muy importante porque aquí la palabra Yala, luna, es casi la misma o tiene la misma raíz que mujer. Y otra lengua, ¿no?, ancestral del Salvador, el chortí, del cual ya hablamos, de diría tú, que es nuestra madre, ¿no?, y nuestra madre, la luna. Y como sabemos, en la única lengua indígena que está en revitalización y la que se ha estudiado con mayor profundidad en El Salvador, en el náhuatl, sabemos que quienes protegen las lenguas maternas ancestrales son las Natsin. Entonces, esto nos plantea, ahora que se habla mucho de feminismo, una cuestión fundamental que todavía no se desarrolla. ¿Cuál es la relación entre conservar las lenguas ancestrales y la mujer? Porque hay lenguas maternas, no hay lenguas paternas. Entonces, la mujer es, ¿no?, la lengua materna, la mujer es el centro de la conservación de las lenguas ancestrales. Luego, la segunda, ¿no? La segunda dice así: el maíz es la sangre de Cristo, pues Dios hizo un pacto con él para que así la gente comiera maíz a condición de que la tierra se comiera la gente cuando muriera. ¿Ven? Ahí nos plantea un ciclo. Nosotros nos comemos a la tierra, los productos de la tierra, por tanto la tierra nos tiene que comer a nosotros. Bueno, con estos dos, ¿verdad?, se plantea ya una visión
bastante distinta, ¿no? Pero que es distinta de la castellanocéntrica, sobre la cual se trata de basar la identidad nacional únicamente, ¿verdad? Seguimos, la siguiente, por favor. Y entonces, ¿cuál es la cuestión que planteo? Voy a plantear tres paradojas. Una paradoja es, ¿se habló el Xinca en El Salvador o no se habló? Sí se habló, que va a ser en la costa pacífica del occidente, es decir, en la mar del sur. Si no se habló, entonces, ¿cuál era la lengua que se hablaba en esa región antes del 700, 900, cuando llegan los náhuatl? Y la segunda nos va a plantear, si ustedes, todo el mundo ahora habla de la memoria histórica, entonces en esa memoria histórica, ¿cuáles son los rasgos más importantes de las lenguas mesoamericanas? Y yo nada más lo planteo para que ustedes lo escriban, es decir, el público lo escriba. Y por último, si tenemos tiempo, porque hay que darle lugar a Ricardo, voy a plantear, ¿no?, el problema de decir yo. Hay varios, vamos a ver que hay varios yoes, que no hay un yo, que no hay varios. Entonces, ¿por qué no recordamos al Xinca? ¿Por qué ni las lenguas ancestrales en El Salvador? Entonces, ahí está muy clara esa tercera, ese primer epígrafo de esta sección, pero es el tercer epígrafo que dice, desde una perspectiva Xinca, la memoria histórica solo recuerda, ¿ven? Son dos palabras ahí, recuerda el legado que realiza en su exterior. Realizar en su exterior es la palabra para recordar en Xinca, pata llama. Realizar interior, recordar, pensar, y olvida toda herencia ancestral que pierde en su interior. Yigua llama, perder interior o olvidar, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a esta primera paradoja. Entonces, más que decir, voy a plantear dos hipótesis, pero a mí no me interesa tanto cuál es la verdadera ni cuál es la falsa, aunque me inclino por una, por supuesto, sino también cuáles son las implicaciones de tomar una hipótesis como verdadera y tomar la otra como falsa. Vamos a ver las implicaciones y esa es la discusión. Bueno, primero ya sabemos que hay una completa exclusión del legado nacional, el Xinca, hasta el presente. Lo mismo podemos decir del Chortí, Pocomam, Lenca, Cacaopera, es decir, de la mayoría de las lenguas ancestrales. Se van a decir, son lenguas muertas. Pero bueno, pero es la historia, porque la historia habla de la muerte. No estamos hablando de los seres vivos. Los seres son los vivos que hablamos de los muertos, ¿no? Entonces, el problema con el Xinca es que se habla únicamente en un rincón geográfico hacia la costa limítrofe de Huachapán. Su situación resulta controvertida, ¿verdad? Resulta marginal y controvertida. Entonces, el problema que nos plantea la hipótesis o el dilema es las fronteras naturales, el Río de la Paz, ya eran fronteras nacionales desde la antigüedad o no. Entonces, las chinamas, la achadura, seguían cerradas a su paso desde la antigüedad mesoamericana. Las aduanas ya retenían a esa población en Santa Rosa, Jutiapa, al sur de Jalapa y al oeste de Escuintla, en Guatemala, es decir, en la costa pacífica. Ellos ya estaban encerrados y no podían ir a El Salvador porque habían fronteras. Eso es el dilema que nos plantea. Pero bien, vamos a la otra hipótesis, versus la presencia hacia la costa del Pacífico salvadoreño por las regiones cálidas de la costa del Mar del Sur. Entonces tenemos dos, esas son las dos hipótesis contradictorias que voy a desglosar, ¿no?, en este momento. Entonces, seguimos. La siguiente. Bueno, esa es la siguiente, bueno, que es la cabeza de jaguar, como les dije, porque estoy haciendo el homenaje a Federico, de verdad. Entonces puse siguiente. Él descubrió las cabezas de jaguar y esa cabeza de jaguar, que voy a decir, la persistencia de la memoria la transcribe Wilhai, y Wilhai es la palabra Xinca para tigre o para jaguar. Entonces, esa la transcribe Wilhai desde el oído migratorio siempre, es decir, cómo el Xinca nos plantea que
los salvadoreños somos migratorios desde la antigüedad, antes de la llegada de los náhuatl. Entonces, se plantea, porque Federico plantea que hay un sistema de tuberías de cerámica de la arquitectura en Cara Sucia desde el 800, 500 antes de Cristo, es decir, antes de, imagínense, todavía los mayas no han llegado a El Salvador, están en el altiplano central, ¿verdad? Ahí hay una capa de espinas que atestigua la constante migración desde el clásico temprano, 200 a 600 después de Cristo, y ahí pongo las lenguas mayas que podrían hablarse en ese momento, porque no, ya hablamos en otra conferencia anterior, si recuerdas muy bien, Janet, y creo que Ricardo estaba allí también, en El Salvador nunca se habló maya, se hablaron, en todo caso, ya lo mencionamos anteriormente, chortí y pocomán, ¿verdad? Entonces, el POCOM y entonces nos plantearía que hay una relativa despoblación y luego el otro problema viene la caída de Cara Sucia en el siglo X que vaticina el rechazo actual a incorporar la diversidad como fundación de una identidad nacional. Y esta caída de Cara Sucia, si tiene una relación con la llegada de los náhuatl, no lo sé, ¿verdad? Entonces, el problema es, si se duda de la presencia xinca, según otras hipótesis, y eso no son hipótesis mías, ven que muchos son citas, también se tiene que dudar del idioma, ¿no? Como idioma salvadoreño, eso mismo se aplica a la presunta lengua maya, que nada más decimos maya por apropiarnos en el presente del prestigio de una civilización clásica. Es decir, ese prestigio de lo antiguo me pertenece a mí, pero no le reconocemos, si ese prestigio es tan importante, ¿por qué no le reconocemos las tierras ancestrales? ¿Verdad? Bueno, entonces, seguimos con la siguiente, por favor. Entonces, es difícil, entonces ahí viene la otra hipótesis, es decir, el Xinca ya estaba en El Salvador, es difícil justificar que el camino real para El Salvador obstruya el paso de esa mal llamada, y a los Xinca les decían gente ruda y viril, verdaderos popoluca. Popoluca era una palabra que se usaba en náhuatl mexicano para como de desprecio, ¿no? No tanto, no era como decir en griego casi bárbaro, ¿no? Entonces no denominaba una lengua, sino era un despectivo, ¿no? Pero que celosa de conservar su aislamiento para conservar su idioma. Quienes tal vez se diseminan, todas esas son citas, no estoy diciendo de dónde viene, para eso tienen que leer el ensayo, hasta Jayantique en El Salvador, pero seguramente extendíanse hasta Coaxtlan, es decir, Cuscatán, y todavía en el siglo XVI se les veía en San Salvador. Es posible que representen el núcleo de la población más antiguo de la región, asentados durante el primer período preclásico, 1500 a 600 antes de Cristo, cuando todavía ya los únicos grupos mayas sería el Gran Quiché, 25 siglos, del cual se derivan 9 lenguas, ¿verdad? Que se extiende desde el río Los Esclavos, hasta el Chilama. Su frontera occidental, los esclavos, define la opresión xinca, la opresión que viene desde la antigüedad. Vamos a ver eso en un momento, ¿verdad? Bien, la siguiente, si hay en cualquier momento me interrumpes, ¿verdad? Entonces viene la hipótesis contraria. Como digo, estoy presentando las dos hipótesis. ¿Se habló xinca? No se habló xinca. Y si no se habló xinca, ¿qué lengua se habló? El Salvador era un terreno baldío, no había nadie allí. Entonces, es un error pensar la presencia xinca en el territorio salvadoreño actual. Por tanto, si eso piensan, la historia lingüística del occidente del país comienza en 700, 900 después de Cristo con la llegada del náhuatl. No se sabe a quiénes desplaza el náhuatl al llegar a El Salvador. Eso es lo que piensa esa hipótesis. Solo se reconocería una pequeña comarca chortí hacia Chalatenango y Tejutla, pero no hay transcripción directa de su idioma en las crónicas coloniales. Entonces, nos deja que todo el Pacífico occidental salvadoreño, no estoy hablando del oriente, porque el oriente es lenca, ¿no? ¿Verdad? Todo ese
sería un terreno baldío, no había nadie allí antes del 700. Una interrogante sin resolución, ¿cuáles idiomas se hablan antes de esas fechas tardías? Hay un vacío ancestral, y ese vacío es una proyección del presente. Yo puedo decir cualquier cosa del pasado, porque el pasado está muerto, ¿no? Un legado primordial del occidente salvadoreño retoña de la diáspora náhuatl ancestral. Antes no hay nada. Ven el dilema que nos plantea negar al Xinca, ¿verdad? Bien, la siguiente. Origen remoto, eso ya, sin pasó. Entonces, la otra es pura especulación, la presencia Xinca milenaria en Mesoamérica sin aclarar su origen. El presente, como dije, acomoda, inventa tradiciones milenarias según su proyecto de identidad nacional. Y como ven, por ejemplo, en los estudios culturales no toman en cuenta las lenguas indígenas. Todo se basa en la literatura monolingüe. Antes del castellano no existía nada en El Salvador, ¿no? Como identidad. Solo el Oriente certificaría la presencia del Lenca y el Cacaopera como idiomas millonarios. Mientras, versus, ¿ve? Ahí vamos a lo contrario, el origen remoto de su proveniencia. Hay un éxodo primordial, el cual precede de la expansión de la familia de lenguas mayas y la llegada náhuatl tardía. Y se dice que el Xinca venía desde el Amazonas como sitio de partida, sin paso del Xinca, pero no se aclara cuál es el paso del Xinca por el territorio salvadoreño. ¿Cómo se dieron el salto? ¿Llegaron por avión hasta Guatemala? ¿O a dónde está la presencia Xinca en El Salvador, verdad? Entonces, ven los dilemas que nos está planteando, ¿verdad? La presencia del Xinca. Y como les dije, más que decir, esto es verdad o esto es falso, de lo que estoy planteando son las implicaciones de negar el Xinca en El Salvador. Es decir, el occidente, la costa pacífica del occidente salvadoreño estaba vacía antes del 700, 900 después de Cristo. Sigamos con la siguiente. La siguiente, bueno, este es el mapa, esto lo tomo de Federico, mira, el mapa de ubicación general, la zona nuclear de las cabezas de jaguar en el sureste mesoamericano, ¿verdad? Y como ya dije, esa zona nuclear está en la frontera y está en la frontera con Guatemala y sería hipotéticamente una región Xinca. Entonces vamos a ver ahora el comentario que hago o este diálogo, ¿no? Que establezco con la arqueología. Vamos a ver, como siguiente, por favor. Lo que vamos a ver es que la arqueología y la lingüística no utilizan las mismas categorías. Imagínense, dos ramas de la antropología, pero que no dialogan entre sí. Porque, como ustedes saben, incluso en El Salvador, en las carreras de antropología, ni en la de literatura, ni la de historia, ni la de filosofía, hay materia, imparten materia sobre lingüística mesoamericana. Entonces se está negando toda la lengua, un poco, los hablaban, ¿no? Entonces, Paredes, ¿no? Federico reconoce la gran extensión de las cabezas de jaguar. Te estás congelando, Rafael. Ese es su carácter regional, desde Izapa, en el actual Rafael, México, hasta Chalchuapa. Precisamente sigue la tradición de llamar a esa comarca SOS en otra conferencia. ¿Sí? ¿Sí? Dale. te estás congelando, te estás... Me estoy congelando. Sí, No ay, sé. bueno, Bueno, sigue. sí. Entonces, lo que él llama Maya del Sur es una lengua que, lo vamos a ver después, se habló hace miles de años, no en esa, no, entonces hay una diferencia muy grande entre la lingüística y la arqueología. Entonces, la región, esa es su obvia difusión de las cabezas del jaguar, es obvia difusión por la región Xinca en el Pacífico guatemalteco, pero esa queda sin referencia inmediata. No se aclara quiénes desplazan, si llegaron los mayas del sur, a quiénes desplazaron los mayas del sur a su llegada.
¿Acaso? Incluso ahí viene otra hipótesis. ¿Acaso a quienes someten a sus varias ciudades-estado antes de la llegada de los náhuatl, sin especificar los idiomas mayas que corresponden a esa zona sur? Porque la rama sureña, separada del protomaya, hace 39 siglos lo establece, y eso entonces lo establece Terence Kaufman, del cual hablamos en otra conferencia. Entonces, se presupondría entonces que se trataría del Pocomam, Cachiquel, Quiché, es decir, las lenguas mayas orientales, ¿ven? Que entonces la lingüística y la arqueología están usando dos términos lingüísticos, dos términos distintos para hablar de los mayas. Y la cronología de separación sería la siguiente, mira, protomaya hace 42 siglos en el altiplano central, el maya sureño hace 39 siglos, luego el maya central 36 siglos, maya oriental 34 siglos, gran quiché hace 26 siglos, quiché propio 6 lenguas y Pocomam 3 lenguas hace 10 siglos, ¿verdad? Entonces nos plantea ese problema, ¿no? Bien, ese problema de falta de un diálogo entre dos disciplinas vecinas, ¿bien? Arqueología y lingüística. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como vemos ya, ahí termina eso, ¿no? Dos disciplinas contiguas, eso ya lo dije. Arqueología y lingüística no utilizan la misma terminología, ¿verdad? Entonces, otra cuestión es, ¿quién es el jaguar? Me voy a saltar lo demás. Es el enlace entre el símbolo del poder, la figura del gobernante, el jaguar, deja en suspenso la identidad del grupo subalterno. Pero sin lugar a duda, el río de la Paz circula, y eso lo tomó de Federico también, un flujo de materias primas y mercancías sin frontera. Entonces, ¿por qué hay paso de mercancías, pero nos estamos negando a establecer el paso del Xinca, de las poblaciones étnicas, ¿verdad? Como vamos a ver, bueno, una de las hipótesis va a ser que el Xinca eran los sirvientes de esos grupos mayas que fundaron Chalchuapa, ¿verdad? Bien, seguimos. La siguiente. Entonces, ¿por qué no se toma en cuenta el Xinca? Simplemente, ya lo dije, porque eran los sirvientes. Y no queremos hablar de los grupos subalternos. Mira, el calificativo náhuatl hacia una lengua extraña era nonualca xulpiti, mudo idiota. Era uno de los términos que le llamaban que le denominaban a los xinca. Está arrinconado al norte por los cachiquel en el posclásico y la conquista, quienes controlan el cacao. Los náhuatl al este, otros grupos mayas al oeste, el Pocomam, Chortí en el norte, luego sobrecargados por la invasión española y la independencia criolla, su estatuto subalterno resulta tan antiguo como su posición geográfica, es decir, es un grupo marginal. Otra hipótesis, ellos construyen Chalchuapa, pero como simples albañiles, es decir, no son los ingenieros, no es la clase alta, sino son los trabajadores, antes de ser empujados al sur por los Pocomam maya hacia el corredor pacífico, en correlación quizás con el auge de Carsusi. Y ahí puse también, no lo comento, y eso nada más si me lo preguntan, los grupos mayas o las lenguas mayas que podrían haberse hablado en Chalchuapa, como vemos, ¿no? 4 lenguas, incluido el chortí. Lo más seguro, bueno, lo que se admite es el chortí, no es el maya yucateco, ¿no? Hay la sumisión a esos grupos mayas no la da la dependencia cultural. Hay un vocabulario relacionado a la agricultura de subsistencia, múltiples préstamos de los idiomas mayas orientales, y les puse mayas orientales hace 34 siglos, pero son 13 lenguas, y occidentales también hace 30 siglos, pero son 13 lenguas. Los definen como cazadores de pájaros y préstamos de los mayas occidentales, de quienes proviene el vocabulario de conflicto, destrucción y opresión. ¿Ven? Están
involucrados en la caza y en las guerras como vasallos y esclavos, ¿verdad? Desde la antigüedad. ¿Ven? Seguimos. Uno de sus nombres, dicen también, deriva del náhuatl Sinaca, Mecayotl, que quiere decir linaje de los murciélagos. Sinacamecayo, sustantivo, sinacan, murciélago, que muerde, deriva del verbo también, mire, sinacahuilla, fabricar el fondo de una cesta de juncos, así como mecayot, linaje, engendra mecayotilla, rodear de una cuerda, meter una trenza en un cordón, el uso del maguey, ararac, para elaborar el tejido de la jarcia. Entonces ven que los términos están, ese nombre está describiendo una actividad laboral, ¿no? Y otra cuestión del Xinca, que es compleja, es la incertidumbre de su filiación lingüística. Los llaman verdadero popoloca, ya dijimos, pero popoloca es tosco, bárbaro, aislado. Entonces, cuando se dice habló popoloca en El Salvador, es decir, como los griegos, se habló un idioma bárbaro, ¿no? Tal vez el núcleo, como esa es la otra hipótesis, y es por la que me inclino, el núcleo de población más antiguo de la región, desde el preclásico, antes de sufrir el embate de los protomayas, mayas y náhuatl, es decir, serían la población original del Pacífico Occidental salvadoreño. Muy importante va a ser, y eso solo lo vamos a ver así muy rápido, ¿no? El apego espiritual a los ecosistemas tradicionales, dueño de los cerros, montañas, quebradas en su dualidad, la serpiente Ampuki como guardiana del entorno natural y la ciguanaba, protectora de los ríos, y el duende Cumiturri, quien extrae el maíz del cerro. Mire, muy importante, mencioné lo de la ciguanaba, porque en El Salvador se dice la ciguanaba es una tradición indígena, pero no hay ninguna antología sobre las distintas versiones de la ciguanaba en las lenguas indígenas. Entonces, lo que estamos tomando por la ciguanaba es la versión castellanocéntrica de la literatura en el siglo XX. Pero como estamos viendo aquí, la ciguanaba xinca es muy distinta, pero eso no es indígena, ¿verdad? Bueno, otro, ya hablamos de esto al inicio, la luna, mujer, Ayala, Mola, quien rige la reproducción natural y la humana. Luna, mes, marea, menstruación. Ya vimos que la mujer es la guardiana de las lenguas maternas ancestrales. Entonces, si vamos a hablar de mujeres y de feminismo, hay que hablar también de la preservación de las lenguas maternas, ¿verdad? Se le llama, otro nombre que le dan es hombre del chipilín, no hombre de maíz, y hombre del chipilín, Aracu, Monqueticini y Tecuanes, que serían le pueden llamar brujos si quieren, o chamanes, ¿no? Son los guías hacia la armonía entre la comunidad y el ecosistema, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, esa es una de las ideas de la extensión del Xinca. Si es verdad o no, yo no lo sé. Ahora, lo que sí es importante es que el Xinca nos plantea una cuestión para la revitalización de la cual se habla actualmente, que el idioma es el enlace entre las tierras comunales y la cultura ancestral. Entonces hay un triángulo. Arriba está el idioma, y las tierras comunales y la cultura ancestral. Eso es lo que nos plantea. Entonces, sigamos la siguiente. Por favor. La siguiente, entonces, vamos a el debate actual, que es el que he desarrollado, y con eso voy a terminar esta primera parte. El debate actual contrapone dos hipótesis sobre su origen, ¿no? La primera califica el Xinca como idioma originario antes de la expansión de los idiomas mayas y de la llegada al náhuatl, quienes restringen su territorio ancestral. La otra lo percibe como inmigrantes de un lugar desconocido durante el posclásico. No se sabe de dónde llegaron. Como dije, llegaron casi del cielo, ¿no? O en avión desde el Amazonas, ¿verdad? Todo resulta paradójico que la cultura de
Cutzumalguapa se extienda por Escuintla, la costa pacífica central de Guatemala y las adyacentes de El Salvador, mientras el Xinca permanece arrinconado sin traspasar la frontera salvadoreña, carentes de visa. Si las cabezas de jaguar respetan las fronteras nacionales, también queda en suspenso. Pero ya vimos que Federico certifica su extensión por toda esa costa pacífica. Por tanto, el Xinca estuvo involucrado en eso. Bien, esa es la primera parte, que era la historia. Si tienen algún comentario, ahora entramos en la cuestión más lingüística, porque la historia no nos dice nada de la lengua. ¿Cuáles son las particularidades del Xinca? ¿No hay comentarios? Sigo. Bueno, vamos, mire. No hay. Uh-huh. No hay preguntas tampoco por el momento. Bueno, pero ves, el problema entonces es ese. Yo opto por que el Xinca se hablaba en la costa pacífica de El Salvador. Esa es mi verdad. Si no se hablaba Xinca, ¿qué lengua se hablaba? Entonces, planteo el problema de un terreno baldío. Bueno, vamos al alfabeto. El alfabeto es PTK y ya sabemos que el apóstrofe es el saltillo, ¿no? Ya saben ustedes lo que es el saltillo, si no me preguntan. Luego, BDG, porque, bueno, hay palabras del español. Luego, PTK, ¿verdad? Es decir, las glotalizadas, Che, E, F, S. La X es en Guatemala como en México, la X es la SH del inglés, sha, ¿no? Ja, ¿no? MN, la N, la otra NH es no, como mango, es velar, ¿verdad? Esa es también con saltillo, con cierre glotal. Luego ahí hay dos L's, pero realmente es que se quitó en el PowerPoint, quitaron una L, la segunda L es una L sorda, es decir, la. Y luego, ere, wa, ye. Ya recuerdo, y eso existe en las lenguas mayas, ¿no? La oposición entre consonantes glotalizadas, P, y no glotalizadas, P. El saltillo cierre glotal lo transcribe, ya lo dije, la X, la SH del inglés, la NH, transcribe la N velar como el castellano mango, ¿verdad? Bien. Las vocales, mire, también ahí quitaron las subrayadas. Hay I, E, la segunda I hay una vocal entre la I y la U. I, pi, p. La segunda E es más cercana como la E francesa. E, I, E. Es decir, son siete vocales, pero como le dije, las había puesto subrayadas y eso se quitó. Bueno, en fin, ¿verdad? Y por cuestión de tiempo salto lo otro, ¿no? ¿Verdad? Salto el otro comentario. Entonces, ven, ese es el alfabeto básico. Ahora, ¿cuál es? Me voy a enfocar nada más en los pronombres y en la manera de decir yo. Mira, hay 3 pronombres. Es decir, ¿cómo se dice yo? Ya creo que hablamos en otra conferencia que ni siquiera en castellano existe la diferencia del francés entre moi y je. Pero eso existe en náhuatl, ¿no? Que es la lengua ancestral más conocida, pero también existe en las lenguas mayas y existe en el Xinca. Hay 3 pronombres. Uno es independiente, que es na, in, o nen, o ni, que es neutro. Es decir, no puede ser sujeto, objeto o cualquier otra. Después hay 2 dependientes. Dependientes quiere decir que van relacionados directamente a la raíz verbal o al sustantivo. An, in, en. Son prefijos de posesión alienable y aspecto imperfectivo. Fíjense la importancia el distintivo de esta lengua, que la posesión y el aspecto están ligados. Lo alienable es lo imperfectivo, es decir, lo que yo estoy haciendo en este momento. Pero los otros que son sufijos,
son de posesión inalienable y aspecto perfectivo. Entonces, allí hay otra cuestión muy importante que la discutimos ya con las lenguas mayas, si recuerdas, Janet, y creo que Ricardo estaba allí también, es cómo la importancia del aspecto sobre el tiempo, más importante que el tiempo es el aspecto en el verbo. Y entonces la oposición entre el imperfectivo y el perfectivo, y alienable e inalienable. Entonces hay dos en estos pronombres, ¿no? Dependientes, hay dos nominativos, dos yo, pero también hay dos genitivos. Entonces les doy unos ejemplos. Miren, perfectivo, an, pula. Yo hago, que lo puse en inglés, I'm doing, y perfectivo, pula, an, pulan, yo hice, I'm done. Uno es, ¿ve? Y luego alienable, miren, an, ven que es el mismo prefijo, ¿no? An, mi casa soy yo, ¿no? Es mi casa, ka, tushi, tu barba, mu, tutu, su seno. Entonces, ven, el imperfectivo está ligado a lo alienable y el perfectivo a lo inalienable. Irari, mi hueso, mi cuerpo, Tayin, mi nuera. Es decir, Entonces, yo igual mí. Pero hay dos yos y hay dos mis. Porque no es lo mismo decir mis anteojos que mi cabeza. Ni tampoco es lo mismo decir estoy tomando que estoy tomado. ¿Bien? pero Rafael, por ¿Sí? ejemplo, ¿en qué manera uno es lo que hace? Porque, o lo que sabe. Es decir, ese yo puede ser maestro, yo carpintero, yo alfarero. Ajá. No, no, Eh, no mm, entendí eso, esa interacción en lo que soy. Y, entre lo que soy y lo que hago, lo que yo estoy haciendo no es lo mismo que lo que yo hice. Eso es lo que nos está planteando esta, ¿no? Lo que I am done, es un yo pasivo porque ya no estoy actuando y lo estoy impartiendo esta conferencia, estoy en la actividad misma. Pero una vez impartí la conferencia, ya terminó, ya yo no estoy hablando. Entonces, ahí lo interesante es cómo eso está clara esa primera distinción, ¿no? ajá, Después puse unos ejemplos en castellano. Mira, después puse unos ejemplos. Vamos a la siguiente y quizás esto te va a explicar. Entonces, el yo activo y el yo pasivo no son iguales. Bueno, le di cuál es la diferencia en aspecto en castellano. Mira, ser y estar con participio. Acapulco es destruido, Acapulco está destruido. Es destruido, el huracán está allí en este instante, está destruido y el huracán pasó. Es decir, ahí estamos en el imperfectivo y el perfectivo. Pero eso está relacionado con, ¿no? No es lo mismo de yo soy destruido, yo estoy destruyendo, a yo destruí. ¿Bien? O mira, estoy tomando, estoy en plena actividad. Ahora ya terminé, ya la botella de whisky se acabó. ¿Cómo estoy yo? No estoy borracho, estoy tomado, estoy bebido. Así también, por eso puse en participio el gerundio. Está bebiendo, imperfectivo, está bebido, perfectivo. ¿Está claro eso? Pero eso se relaciona, lo más importante en el Xinca, y eso es una particularidad del Xinca que no comparten las lenguas mayas, es que esos dos, yo, está relacionado a la posesión. Entonces, lo imperfectivo es lo alienable, mientras lo otro es lo inalienable. Entonces, lo inalienable quiere decir que lo que sucedió, lo que yo hice, ya está allí y no me puedo deshacer de ello. es un poco como yo soy el pasado.
Exacto, el pasado, sí, exacto, sí. Yo Por soy, ahí, el pasado. es decir, y la filosofía, este concepto a nivel no solo de lingüística, sino que filosóficamente, yo Claro, me presento no en lo que estoy haciendo, sino que yo soy el pasado de lo que hice. exacto. Entonces, Pero es una también ahí diferencia. viene algo muy importante. ¿Cuál es el pasado que vamos a aceptar y cuál es el que estamos rechazando? Porque como sabemos, en El Salvador no hay archivos sobre estas lenguas indígenas. Casi todos estos trabajos que yo estoy citando, la mayoría están en inglés. Si no, hay nada más trabajos en Guatemala, pero en El Salvador se ha rechazado, se ha negado. Entonces, se ha tratado de ver que ese pasado, que ese perfectivo está, se quiere alienar. Pero Mientras esto es inalienable, porque son nuestras raíces, pero no queremos ver, y eso es lo que mencioné antes, ¿no? O antes de, el que las flores del presente no quieren ver las raíces que las nutren. Pero también, Rafael, ¿no será este concepto de que esta gente quedó marginalizada, estaba vista como esclava? Entonces, es como la marginalización por las otras conquistadores, las otras grupos que los conquistaron y los esclavizaron, Eh, los negaron a sí mismos. Entonces, tenés una marginalización y una visión de este grupo a través de los ojos de los vencedores y no de los vencidos. Exacto, entonces yo estoy dando, lo que estoy recuperando es lo contrario, es decir, esta visión subalterna, ¿no? Y reivindicando a este grupo subalterno, ¿no? Desde la antigüedad hasta el presente. Pero ni siquiera se han aceptado los otros grupos, las otras lenguas indígenas del occidente. Y digo, en El Salvador no hay documentos sobre el chortí, no hay tampoco ni en el Museo de Antropología ni en las universidades, ¿verdad? Bueno, mira, ya ligado al tiempo, vamos a otra cuestión muy importante, que es el modo. No, perdón, no, deja el anterior, mira, el modo. ¿Por qué ligado a la literatura? Que eso estuvo muy de moda durante la Guerra Civil. Se habló mucho de novela testimonial, pero nunca se tomó en cuenta que las lenguas indígenas tienen un modo testimonial. ¿Qué es un modo testimonial? Mira, y ahí pongo una oración, nada más la voy a explicar, no la voy a leer. Yo enseñar, es cierto, es testimonio, los muchachos. Yo les enseño a los muchachos, es verdad. Yo puedo testimoniar de lo que yo hago, ¿verdad? Y en Pocomam, allí esa es la partícula bar que está allí, bar. Y luego, también en Pocomam hay otra partícula que es inki o inki, y se dice, que sería lo contrario. Es un hecho indirecto sin vivencia corporal versus el testimonio. Entonces, mira, les doy un ejemplo muy sencillo en castellano, que es el final, el modo. Mira, en castellano decimos, Colón descubrió América y luego yo descubrí esto en mi jardín. Estamos usando el mismo tiempo, el pasado, el mismo aspecto completivo y el mismo modo indicativo. Pero yo puedo indicar, indicativo viene de indicar, yo puedo indicar que Colón llegó si yo no había nacido. ¿Ve? Entonces, en las lenguas indígenas no puedo usar el mismo modo, porque dicen que Colón, pero yo no lo sé, yo no estaba. ¿Cómo voy a hablar de algo que yo no vivo? Eso es una referencia indirecta. Entonces, el modo testimonial es muy importante en las lenguas indígenas. Bien, Es decir, que hacen la historia todo el tiempo. exacto. La lengua está relacionada a la historia, porque los hechos, lo que importa no son solo los hechos, sino cómo los hechos se vuelven palabras. Cuando decimos estos son los hechos, yo nunca hablo nunca se habla en los hechos, se hablan de las palabras que traducen los hechos. Entonces, bueno, con eso, y no lo hemos tratado, ¿no? Y ni voy a tener tiempo para lo siguiente, son, mire, 3 maneras de decir yo. Dije que no lo hablé,
un pronombre independiente, que lo más cercano sería el francés moi, porque dije que en el francés, que en castellano no hay la diferencia entre moi y je. Y luego moi, que tiene múltiples funciones, que eso no lo podemos tratar ahora. Y luego el je, hay dos je, un prefijo y un sufijo. El prefijo dije alienable imperfectivo y el sufijo es inalienable perfectivo. Entonces, la historia de lo completo es lo inalienable y lo perfectivo. Es decir, el sufijo, lo inalienable y lo perfectivo sería la raíz. Lo alienable imperfectivo sería la flor que no quiere ver la raíz, porque la raíz está enterrada, ¿verdad? Bien. Ya no vamos a tener tiempo. ¿Qué hora es? Lo siguiente. Ya creo que no vamos a tener tiempo para eso, pero bueno. Estamos todavía, tenemos 15 minutos, Rafaela. 15 minutos. Ok, bueno. Entonces, esto nada más para complejizar la cuestión. ¿Cuáles son los conceptos, dos conceptos básicos para la lingüística mesoamericana? Uno es la oposición entre ergativo y acusativo. Y la otra es la noción de lengua marcación en el centro rector. Que eso lo traduzco del inglés, se llama Head Marking Language, donde head es el centro rector, es el verbo. Es decir, estas lenguas son antilatín. Si ustedes saben nociones básicas del latín o del griego, las funciones gramaticales se marcan en los sustantivos, ¿no? El sujeto es el nominativo, el objeto es el acusativo, el objeto indirecto es el dativo, el posesivo es el genitivo. No sé si recuerdan eso, ¿verdad? Bueno, en estas lenguas, todo eso se marca en la raíz verbal, por eso se llama Head Marking Language, centro rector, ¿verdad? En el verbo. Entonces, ¿cuál es? La acción es la definición. Exacto, todo está en el verbo. Entonces, yo no puedo decir, mira, yo como, ¿qué quieren comer ahorita? Yo como escargot, como jutes de Borgoña. Entonces ahí tengo que decir, yo los como, en todo caso, soy yo los jutes de Borgoña. Me convierto en los jutes, claro. Sí, claro. Porque ya los Entonces, incorporé. Yo soy comedor de jutes. yo soy comedor de jutes, claro. Entonces, primero viene la oposición entre ergativo y acusativo. Solo voy a plantear el problema porque no voy a tener tiempo. Bueno, mira, aquí en el ergativo, el posesivo, mi, es el sujeto transitivo. Por tanto, para decir yo como, voy a simplificar, digo mi comer. Como mi cabeza, mi comer, es el mismo. Y el objeto transitivo es el mismo que el sujeto predicativo. Sujeto predicativo es yo soy hombre, ¿bien? O él es hombre, ¿verdad? Voy a usar el él mejor. Él es hombre o él corre. ¿Bien? Entonces, para decir yo lo como, voy a decir mi comer, él. ¿Bien? Que es complejo, pero esa es la verdad. Mientras en el acusativo, que es el náhuatl, igual que el castellano, el posesivo no es igual al sujeto y el objeto es distinto. Yo lo como. Y lo mismo sería en náhuatl, ¿no? Pero en las lenguas ergativas, y eso son todas las lenguas mayas, y el Xinca nos va a plantear la frontera entre ambos. Entonces, ¿ves? Lo interesante del Xinca es que no es ni ergativo ni acusativo, sino está a mitad de camino entre los dos, en la frontera. ¿Bien? Es complejo, pero bueno, yo puse ejemplos, pero no sé si tengamos tiempo después. Bueno, luego, marcación en el centro rectores, el prefijo, el sufijo, el sujeto y el objeto están marcados obligatoriamente en la raíz verbal. Por tanto, no puede haber una raíz verbal simple. Yo no puedo decir en estas lenguas como en náhuatl.
niticua, tengo que decir yo lo como o yo algo como. Y aquí también, en las lenguas mayas tengo que decir, pero yo no, en lugar de yo, estoy usando mi comer, porque de hecho no hay conjugación, ¿no? ¿Verdad? Como en inglés. Eat. I eat, you eat. ¿Verdad? Es la raíz simple. Entonces, sería yo comer él o yo comer ella. Yo como la pupusa, yo comer ella. ¿Bien? O mi comer ella. ¿Bien? Entonces, el Shinta nos plantea una transición tipológica del idioma ergativo al acusativo y sin marca del objeto, es decir, entonces es una lengua sin marcación en el centro rector, entonces transgrede, es decir, se sitúa a medio camino entre todas las lenguas mesoamericanas. Entonces, todo eso, demostrar eso, es toda una conferencia. Bueno, pero Rafael, no a nivel, y cuando yo veo lo que tú estás planteando, que fue un grupo marginado, un grupo que fue llevado y empujado, un grupo que, claro, tuvo que adaptarse a dos lenguas diferentes, a dos conceptualizaciones diferentes, que lo veían mal, es decir, estaba oprimido, y por el otro lado se incorporó tanto a lo maya como a lo náhuatl, a las diferentes versiones para poder sobrevivir, me parece, Pues como sí, sería una explicación, Entonces, el Xinca nos plantea una transición tipológica del idioma ergativo al acusativo y no hay marca de objeto. Entonces, para decir yo lo como, voy a decir mi comer, ¿no? Mi comer es ella. Lo voy a poner en otro independiente. Y ya vimos que el posesivo, mi, era el sujeto transitivo, pero también el intransitivo y también el predicativo. Entonces, mi hombre, es decir, yo soy hombre, mi corro, mi comer es ella. Es decir, es otro mundo, es completamente otra manera de concebir, ¿no? De concebir las oraciones. Estoy hablando de oraciones bastante simples, ya no digamos lo más complejo, ¿verdad? Ya vimos, por ejemplo, para la mitopoética, ya vimos que la ciguanaba es muy distinta, es la guardiana de los ríos, eso no tiene nada que ver con la seducción, que es la que tomamos como base para la identidad salvadoreña, ¿verdad? Bien, yo creo que con eso, porque tengo que dejar hablar a Ricardo, ¿no? Y porque vamos puedo. a dar el stop share entonces. Y Le dejo la palabra a Ricardo porque todavía ya lo demás sigue y es todavía más complejo porque tendría que hablar de la ergatividad y la acusitividad y la marcación en el centro rector. Eso lo dejamos queda pendiente en otra vez. ¿Ok? Adelante, Ricardo. Gracias, Janet. Un gusto saludarte a la distancia desde El Salvador. Felicitar a Rafael Lara Martínez por esta excelente exposición que resume una investigación que él ha estado trabajando durante muchos años y que se va a dar a la luz por primera vez en un relato, en un ensayo, que forma parte de un nuevo libro, si me permite, Rafael, darlo a conocer. Sí, claro, claro. 5 ensayos sobre lenguas ancestrales en El Salvador. Es muy importante que estas narrativas, estos estudios se puedan socializar, se puedan profundizar. En ese sentido, la exposición que hoy escuchamos y que estuvimos reflexionando en torno a lo que Rafael estuvo exponiendo, tiene 3 partes. A él ha expuesto 2, ¿verdad? Falta consolidar en una segunda oportunidad esta perspectiva. La primera es bajo la visión que él plantea como paradoja entre la existencia o la llegada desde un punto de vista hipotético de la lengua xinca
y su reconocimiento. Y quiero resaltar una situación bastante importante ante esta paradoja, ante esta visión de contraposición entre una hipótesis y otra, es que en el fruto de este rescate de las lenguas, de esta pronunciación y de esta preservación, siempre se detalla el cobijo de una visión genérica, de una visión de lo humano vinculado con el territorio. Y dentro de esta negación y de esta subalternidad de lenguas ancestrales, particularmente la Xinca, está el no reconocimiento de la situación específica de la posesión colectiva de la tierra. Y por el otro lado, el no reconocimiento de las construcciones ideáticas, de los imaginarios colectivos, de básicamente lo que podríamos llamar las formas de conciencia social de los pueblos originarios, que se resumen en lo que comúnmente podemos conocer como cultura. El Estado Nacional salvadoreño tiene esta deuda de no reencontrarse con lo que metafóricamente llama Rafael la raíz de una bella flor, ¿verdad? No encontrarse hoy en día, en la actualidad, con el florecimiento de la identidad salvadoreña con sus raíces. En el primer elemento discursivo de discusión y de análisis, habló prácticamente de cómo el Xinca nos viene a llamar a la reflexión sobre una gramática creativa, una gramática que se va exponiendo a partir de la acción comunicativa y de la acción colectiva de los pueblos indígenas, porque va anidando la historia. Es decir, en su desarrollo lingüístico y gramatical, el Xinca no solo se refiere al pasado como un evento pretérito, sino una actualización de los hechos que permite reencontrar un sentido de la historia. No es un sentido de la historia disciplinar, como hemos sabido y como la modernidad epistemológica nos ha tratado de enseñar, la historia como una disciplina, ¿no? Sino es un quehacer, un desarrollo, un dejar ser, un fluir de acontecimientos que se van actualizando siempre en el presente Xinca, es decir, en las mentes, en los corazones y en las prácticas recurrentes de lo que llama Rafael Lara Martínez ese interior, ese reconocimiento al legado histórico, a ese basamento que podemos llamar el tiempo pasado articulado en el presente. Y el tercer elemento en el que se desarrolla básicamente Rafael y que no logró exponer el todo es el concepto del yo o el self-Xinca, al que podemos acumular en el tratamiento historiográfico que no existe en El Salvador, pero que se ha retomado de algunos estudios que se han hecho en Guatemala, en los Estados Unidos, pero que nos viene a convocar a seguir profundizando sobre los estudios y sus vinculaciones disciplinares entre, por ejemplo, la arqueología y la lengua, entre la antropología y la lengua, entre la filosofía y la lengua, algo que ha sido negado no solamente como país, como región, sino también en aquellos lugares donde supuestamente se debe de analizar, que son los centros de investigación, que son las universidades, que son las academias, y que mantienen en la marginalidad de ello. Y aquí quiero referirme a una crítica sucinta que no expuso Rafael abiertamente, que lo ha hecho en otras ocasiones, al concepto de la descolonialidad. La descolonialidad hoy en América Latina, en otras partes del mundo, ha tomado los escenarios, tal parece como si fuera una moda, pero tiene también una contradicción interna, que si no descolonizamos el pensamiento decolonial, como tal, pues vamos a siempre a tener esta limitación de no entender el fluir, el desarrollo de los análisis que se encuentran fuera de los cánones de los conceptos que seguimos reproduciendo y asumiendo de la occidentalidad, de ese monolítico espectro
político, cultural y económico que según todavía sigue dominando a las poblaciones humanas en el planeta. Con esto dejaría ya mi opinión básicamente para seguir aunando en estos análisis, en estos productos científicos que nos viene a proponer Rafael Lara Martínez a la distancia, pero con una ascendencia muy profunda de raíz en El Salvador. Gracias, Ricardo. Rafael, ¿qué comentarios tienes para Ricardo? Sí, sí, claro. Mira, yo no hablé sí, muy importante lo que habló de descolonialidad. Yo no hablé, pero ya lo he planteado en otras ocasiones, que no hay, lo único que voy a agregar va a ser muy sucinto, no hay descolonialidad sin lenguas colonizadas, sin tomar en cuenta, como dije también en otra conferencia, no hay filosofía latinoamericana si no hay una filiación, un filos con el sofos, con el saber ancestral. Entonces allí planteé ese sería para mí una cuestión central, o también planteé otro dilema para el feminismo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son las guardianas de las lenguas maternas ancestrales? ¿Y por qué al hablar de feminismo se enfoca nada más en las escritoras, pero no en las Nancy, que quedan sin voz? Las Es madres. decir, sí, o si quieren uso el término chortí, tú, nuestra madre luna, porque tú puedes decir madre o luna. Entonces, bueno, esos serían como dilemas. O lo mismo podríamos plantear para una teología de la liberación. Si la liberación intenta liberarse de las lenguas indígenas, ¿dónde está la liberación? Tenemos que recuperar ese pensamiento. Ese sería bueno. Y bueno, le agradezco mucho a Ricardo porque siempre ha estado comentando mis trabajos, ¿no? No, Y el reto es también llegar a conocer las interacciones entre todos estos grupos indígenas. Y para mí, esta presentación hablando de 43 años antes, 43 siglos antes de Cristo, ¿no? Y todo lo que se ha descubierto, es decir, que nosotros comenzamos con una visión tan inmediata, podemos decir, porque los últimos 5 siglos no son nada comparado con lo que estás hablando, 42 siglos, ¿verdad? 36 siglos, la evolución de 16 lenguas. Es una complejidad grande, ¿no? Es decir, que no podemos simplificarnos como salvadoreños, y entonces hemos negado la diversidad profunda lingüística y de pueblos, ¿no? exacto, sí, por eso, bueno. Entonces, eso es uno de los rescates. Bueno, de hecho, miren, la otra parte y la segunda parte ya no hablé no hice ejemplos de la ergatividad ni la acusiatividad, habían otros. Ni tampoco hablé del yo, pero bueno, esto es un trabajo que sería, más bien, con Ricardo podría ser una clase, ¿no? En la UES, porque es un ensayo de 40 y pico páginas, ¿verdad? Y es bien complejo, entonces hay que ir piano, piano, como dicen. Así es, Rafael. Sí. Exacto, porque vamos a hacer la invitación para desarrollar esta perspectiva y me quedo planteando también que el Xinca, en su perspectiva gramatical, es una exposición del modo testimonial. Eso es muy importante Sí, para la claro. academia, para las epistemologías que estamos buscando, no occidentales, no por negar lo occidental como una herencia que no solamente hemos practicado, ¿verdad? Sino que forma parte consustancial de una identidad mestiza que hoy pervive, pero sí es necesario que se construya este proceso dialógico de relación entre otras experiencias y otras culturas, como efectivamente se rescate de Xinca para ponernos a dialogar entre lenguas indígenas, lenguas basantes y autóctonas,
y otras lenguas pues que ya tienen una tradición más de dominación, no porque tengan mejores sintaxis o mejores formas específicas de pronunciarse, sino porque corresponden efectivamente a este proceso histórico que se ha ido acunando y que hoy se ha globalizado. Exactamente, bueno. Yo quiero decir que para la Casa de la Cultura El Salvador en Washington, haber tenido el honor de conocer el trabajo de Rafael Lara Martínez y poder lograr que mucha gente lo conozca, ha sido un verdadero placer y agradecemos tanto este trabajo que hace Rafael con amor. Lo hace muy concienzudamente y necesitamos a Rafael que siga cuestionándonos, que siga diciéndonos ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué hay siempre diferentes maneras y diferentes hipótesis que estamos viendo hacia atrás? Pero sobre todo, Rafael, nos has hecho entender que tenemos que ver hacia el interior de nosotros mismos, a nuestras verdaderas culturas maternales. Y Rafael, ha sido un verdadero placer para nosotros y agradecerte sinceramente por todo este esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias y ahí seguimos. Y que, sí, Bueno, gracias Rafael y gracias sí, Ricardo, y me alegra que la UES tome la batuta y que siga invitando a Rafael para que esas voces vayan creando un eco en las universidades en El Salvador, para decirnos si no vemos hacia atrás y si no tenemos una herencia ancestral, lingüística, fuerte, no estamos hablando la verdad. exactamente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a nuestra audiencia y felicidades. sí, gracias. Adiós. Adiós.